Bienvenidos a National Laudio. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre los orígenes del ser humano la humanidad prehistórica y las primeras civilizaciones. Bueno, hagamos un viaje en el tiempo y recordemos a nuestros hermosos antepasados. El proceso de evolución de los primates a seres humanos se dio de la siguiente manera: posición vertical y marcha bípeda. Seguidamente se dio el desarrollo del cerebro, gracias a que podían mantener la cabeza en equilibrio. Con sus manos manipulaban y fabricaban útiles. Posteriormente se dio lugar a la disminución del tamaño de las mandíbulas y de los dientes, debido al uso del fuego y de los útiles para ablandar y cortar alimentos. Lo anterior incrementó en ellos su inteligencia y apareció el lenguaje, transmitiendo sus conocimientos a las siguientes generaciones. Qué interesante, Juliana, nuestros orígenes. Qué divertido, en verdad. Me gustaría aprender más sobre eso, pero bueno, sigamos con la prehistoria, empezando por ahí, por el Paleolítico. En este los seres humanos eran cazadores y recolectores, es decir, cazaban animales y recolectaban frutos. Los seres humanos eran nómadas, es decir, que no se quedaban en un mismo sitio por un periodo largo de tiempo. En este, cuando cazaban, utilizaban todos los animales. ¿Cómo así? Utilizaban la piel para abrigarse, ya que eran épocas de mucho frío, la carne para comer, los huesos para hacer herramientas no especializadas y los tendones para hacer cuerdas. Como podemos observar en las imágenes, hay un homínido que, como lo mencionamos anteriormente, su típica vestimenta con piel de animal. En la segunda imagen hay una lanza. Como pueden observar, la piedra tiene una forma. ¿Cómo la hicieron? Pegando en piedra con piedra. Bueno, un gran paso para los seres humanos en el periodo paleolítico fue que descubrieron el fuego, pero solo lo descubrieron, que fue el Homo erectus, y cuidando el fuego lo utilizó para iluminar, para ahuyentar a las fieras y, lo más importante, para cocinar. Su alimentación mejoró. Después el Homo neanderthalensis, pues obviamente ya lo fue creando por el medio de la fricción o del choque de dos piedras. Gracias. Ahora bien, no podríamos dejar de lado el arte imagen en el periodo paleolítico, Laura, el cual tiene dos características fundamentales: el arte portátil y el arte estacionario. Iniciaremos hablándoles sobre el arte portátil. Se le llamaba así porque se podía mover o transportar debido a su tamaño. Principalmente eran figurillas pequeñas, talladas en piedra, hueso o cuernos. Las figurillas son a menudo mencionadas Venus, ya que son figuras femeninas de vientre abultado y senos grandes durante un avanzado estado de gestación. Estas figuras demuestran la importancia que conceden a la fertilidad. La segunda característica es el arte estacionario, es decir, el arte que no se podía mover, como las pinturas, las cuales eran elaboradas a partir de combinaciones de minerales, ocres, carbón, y la sustancia interna de los huesos se caracterizaban por ser figuras aisladas con marcado realismo. Igualmente por el uso de rocas protuberantes para dar una sensación de relieve. Primeras expresiones, primeras obras de arte, qué interesante. Pero sigamos con otra etapa de la prehistoria, el Neolítico. Hace alrededor de 11.700 años se originó un calentamiento en la Tierra. Los seres humanos observaron este proceso en que las plantas crecían como por 1000 años, y alrededor de hace 10.000 años se originó el Neolítico, en donde los seres humanos trataron de imitar esta acción de la naturaleza. Ya tenían los granos ahí al lado, que fue por donde los seres humanos empezaron. No podían dejar a los animales por fuera. Así que empezó la ganadería. Así tenían la comida al pie. Pero para estas nuevas actividades necesitaban nuevos utensilios especializados, que a diferencia del paleolítico, que eran utensilios no especializados. Por ejemplo, la cerámica, que se originó gracias a la necesidad de almacenar
cocer y transportar los alimentos. Neolítica. El proceso de sedentarización provocado por la revolución neolítica estableció una nueva etapa en la vida del hombre. La amplia disponibilidad de alimentos significaba que él pudiera vivir en un lugar durante un largo periodo de tiempo, en la medida que la práctica de la agricultura le pudiera asegurar una vida más estable. Cada hombre y mujer de una aldea neolítica tenía un oficio para ayudar a la comunidad. Las aldeas se ubicaban en elevaciones de terreno, con fosos y muros alrededor para protegerse de los animales. Las casas estaban construidas de adobe, significa barro y paja cerados al sol. La edad de los metales. Esta se dividió en tres. Edad del cobre. Este se originó en Oriente Próximo hace alrededor de 5.000 años antes de Cristo, pero era muy blando y se deformaba muy rápidamente. Después surgió el bronce, que estaba compuesto por cobre y estaño. Este se originó hace 3.000 años antes de Cristo. Era un metal más duro y cortante que podía sustituir la piedra. Con él se fabricaron objetos y armas para los más poderosos. Y después, hace el 2000 antes de Cristo, se empezó a trabajar el hierro, un metal excelente para las armas y los utensilios agrícolas. Las primeras ciudades. Como era más fácil y más manejable todo ya con los metales, entonces se empezaron a construir las primeras ciudades. Todo se estaba desarrollando rápidamente gracias a los metales. Bueno, a mí me surgió una pregunta. ¿Cómo hacían para darle forma a estos metales? Pues bueno, aquí yo les tengo una respuesta, yo creo, según los científicos. Bueno, en esta etapa se empezó la metalurgia, qué interesante, ¿no? Pero para mirar la metalurgia tenemos que mirar sus orígenes. Con el cobre empezaron a moldearlo con frío, pero la verdadera metalurgia surgió más adelante, cuando se empezó a utilizar la forja. Al golpear el metal se aplicaba fuego y calor, lo que permitía moldearlo mejor. Bueno, ya vamos en los inicios, pero esperen. Una nueva fase de la metalurgia se inició con el proceso de fundición, que consistía en fundir el metal, el bronce, en un horno y darle la forma deseada, volcándolo en moldes. Re bien, ¿no? Yo quedaría satisfecha, pero ellos no se rindieron ahí. Finalmente se desarrolló la siderurgia, que fue con el hierro, con una tecnología más compleja que necesitaba altas temperaturas. Bueno, ya miramos cómo se originó la metalurgia. Un datico curioso, aquí empezó la minería, porque a veces sacaban esos metales de otras piedras. Y como no todos tenían, digamos, en la edad del bronce, no todos tenían estaño, empezó el comercio. Algo muy importante para la sociedad de hoy en día. ¿Qué te parece si ahora le hablamos a nuestros compañeros sobre Mesopotamia? ¿Sabrán por qué se les llama tierra entre dos ríos? Pues bueno, si no saben, se los vamos a contar. Se le llama Mesopotamia tierra entre dos ríos porque cuenta con dos grandes ríos, el Eufrates y el Tigris, los cuales rodean todo el territorio desde las montañas hasta su desembocadura. Estos ríos cada cierto tiempo se desbordaban, inundando grandes porciones de tierra. Al retroceder las aguas, los habitantes tenían terrenos fértiles para cultivar sus cosechas. En Mesopotamia tenían un régimen social dividido en tres categorías. Una de ellas era la aristocracia, formada por familias ricas y poderosas, que desempeñaban grandes cargos en el ejército y en la religión. Esta era una clase privilegiada.
La segunda categoría eran hombres libres, los cuales eran los que trabajaban en la ciudad. Entre ellos habían ingenieros, arquitectos, guerreros, artesanos, esclavos que habían comprado su libertad. Esta era una clase dominada. Nuestra tercera y última categoría es la de los esclavos, quienes no tenían derecho alguno, y eran propiedad del Estado y de los ciudadanos ricos. Eran prisioneros de guerra y ciudadanos pobres, que se vendían para pagar sus deudas. Esta era una clase dominada. La cultura mesopotámica. Mesopotamia, un tema muy, muy interesante. Este subtema, porque como nos dijo Juliana, ya vimos Mesopotamia, lo vamos a dividir en 4. Entonces, primero, templos y palacios. Estos los hacían con unos ladrillos de adobe, o sea, estaban más desarrollados, y para decorar sus templos y palacios les hacían figuras de guerra, de caza, animales o de lo que se les ocurriera, con un poco de cerámica vidriada. Desarrollaron eso. Qué interesante, ¿no? Eran muy, muy creativos al parecer. La arquitectura. Ellos hicieron algo genial para la arquitectura de hoy en día. Desarrollaron algo que se llama la bóveda, que no sé, es como 2 paredes con un techo circular. No sé si lo han visto, que parecen unos pasillos. Dieron un gran paso. Y el arco, que es como para hacer lo de afuera de las puertas. O sea, eran muy creativos y estaban pensando en grande. Bueno, la escultura, también para decorar sus mismos templos, hacían como una especie de relieves, eran muy dedicados, hacían todo con el corazón, de verdad, como yo les diría. Bueno, otra de sus características era que ellos vivían en algo muy llano, ¿no? Y una montaña para ellos representaba algo muy grande. Y como no tenían montañas, ellos desarrollaron algo que se llamaba siguarats, que era como una especie de templo, y para ellos eso era muy importante, era su forma de comunicarse con los dioses, porque como ellos no tenían montañas, eso era como su medio de comunicación con sus dioses. Hablaremos ahora sobre Egipto, el Nilo y el desierto. Egipto, en su marco geográfico, presenta dos ventajas. Por un lado, el desierto, la isla de sus enemigos, y por el otro, Nilo tiene régimen de crecidas, que permiten la irrigación y fertilización de las tierras, por donde transcurre el río. Cada primavera, las lluvias torrenciales que alimentan su caudal inunda las tierras que se convertían en limo, a lo negro que fertilizaba los campos de cultivo. La sociedad egipcia estaba dividida en castas sociales, pero por encima de todo, para abreviarlo un poco, lo voy a dividir en 2 grupos, los privilegiados y el pueblo de Egipto. Los privilegiados. Aquí tenía que estar los faraones, que tenían el control de todo. Ellos mandaban, ellos decían qué hacer. Dentro de este estaban los gobernantes, que ayudaban al faraón para controlar todas las tierras, pero a este también los ayudaban los funcionarios. Los gobernantes y los funcionarios tenían que ser gente fiel, rápida y que trabaje bien. Los jefes militares y los militares en común vivían bien, y estos ayudaban a la seguridad del pueblo egipcio. Pero se me olvidó mencionarles a los sacerdotes. Ellos que hacían mantenían los templos bien para el recibimiento de los dioses y tenían grandes territorios y también vivían bien, por eso están en el grupo de los privilegiados. El pueblo egipto. Dentro de estos estaban los campesinos, que tenían que trabajar, pues, uno por su parte, pero también tenían que darle una parte de su trabajo agrícola, o sea, de lo que cultivaban en su tierra,
a los faraones, a los funcionarios que se los llevaban a los faraones para que ellos se alimentaran y ellos solo mandaban y ya. Ellos también tenían que dar trabajo gratuito cuando iban a construir pirámides, templos y todo esto. También están los artesanos y los comerciantes. Ellos no vivían tan mal, se puede decir, trabajaban pues en lo de los metales, el tejido, todo esto, etcétera. Y pues trabajaban en unos pequeños cuartos privados, ahí día y noche. Finalmente, los esclavos, que no eran tanta población, eran más bien poquitos, pero tenían que hacer lo que les pidieran y por lo general trabajaban con los templos y para construir las pirámides. Ahora les voy a hablar sobre la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, las costumbres del Antiguo Egipto, la rutina diaria de los habitantes, las ciudades, los oficios, la economía. Todo se deriva de la agricultura, sus necesidades y sus beneficios. Heródoto afirmaba: Egipto es un don del Nilo, y ese impregnó todos los aspectos de la vida, incluida la mitología. A orillas del Nilo se consumió la revolución del Neolítico, recolectando, domesticando animales y practicando la ganadería. La observación de una mayor producción de gramíneas sobre el limo de las crecidas les llevó a crear un sistema de regadío, lo que trajo la organización de una economía de almacenamiento que ayudó a su vez al desarrollo de las ciencias y las artes. Dioses, templos y tumbas. Lo vamos a dividir en dos: los dioses y los templos de Egipto. La religión egipcia era politeísta, es decir, creían en más de un dios. Claro que cada poblado de Egipto creía en diferentes dioses, pero los más comunes son los que puedes ver en la pantalla. Por ejemplo, Ra, Osiris, Amón, Isis, etc. Bueno, estos, como eran tan creyentes de estos, les construían unos templos en los que solo podían entrar los faraones y los sacerdotes, que se encargaban de que el templo estuviera bien cuidado, hayan ofrendas para que esos dioses no se molestaran y se quedaran felices y los ayudaran. El siguiente grupo son las tumbas. Bueno, según la religión egipcia, los seres humanos estaban formados por un cuerpo y un alma, el Ka. Cuando el cuerpo moría, el Ka pasaba la vida de ultratumba, pero para esto necesitaban ser momias. Entonces la familia secaba el cuerpo y así lo convertía en momia. Se realizaban los diferentes ritos y los funerales. Al principio esto era solo para la gente importante, los faraones, pero después se convirtió en algo de todo el pueblo. Como pueden ver en la imagen, las primeras tumbas fueron como muy sencillas, ¿no? Se enterraban en algo que se llamaba mastaba, fue la primera. Como pueden observar, estas ya son construcciones más desarrolladas, por lo que ya toda la gente empezó a utilizar las mastabas. Entonces los faraones creyeron que como ellas eran más importantes, pues necesitaban la pirámide. Tenía más seguridad, más cosas, era más elegante y todo. Después se desarrolló el hipogeo, que por miedo de los frecuentes saqueos de las tumbas, los faraones quisieron más seguridad. Hoy en día hay algunos hipogeos que todavía no se han descifrado, ya que estos tienen muchas trampas. Muy difíciles, la verdad. Fueron muy creativos. Ahora vamos a hablar sobre China, una cultura milenaria.
La zona en que esta cultura es predominante abarca una amplia región geográfica con una gran variedad de costumbres y tradiciones entre pueblos, ciudades o provincias. Algunos de los exponentes de la cultura china son su mitología, su filosofía, su música y su arte. Adoptó muchas culturas de sus alrededores, como el budismo de la India, dando origen al budismo Chan. China fue cuna de dos importantes corrientes filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. En los diferentes periodos se han empleado nombres diferentes para referirse a las diversas posiciones sociales. La sabiduría china. China es enorme. Solo basta con observar un mapa para darse cuenta de la inmensa extensión territorial que abarca. Uy, pero si es casi medio continente. Es cierto, realmente es grande. Ni se imaginan la cantidad de climas y paisajes que atraviesan a todo este territorio. China es un mundo en sí mismo, con tupidas selvas, desiertos abrumadores, montañas infranqueables, llanuras fértiles, densos pantanos y planicies congeladas. Los chinos observaron que el mundo estaba compuesto por cosas muy diferentes, y cada cosa tenía su opuesto. Así fueron descubriendo que la naturaleza tenía un equilibrio, una armonía entre fuerzas diferentes y opuestas. Entonces, si en algún lado hacía frío, era porque en otro estaba haciendo calor. Si existía la tierra, era porque también existía el aire. Si el sol alumbraba durante el día, era la luna la que reinaba sobre la noche. Si había varones, pues debía haber mujeres. Estas observaciones sobre la naturaleza que los rodeaba fueron la base de la famosa tradición o sabiduría china, con la que construyeron una gran civilización que ha perdurado por miles y miles. El último tema de este increíble viaje. Espero que hayan entendido, ¿no? Y que se hayan interesado y que les guste. Bueno, terminamos con algo chévere, ¿no? El Valle del Indo y su civilización. Y la India se encuentra en el sur de Asia, entre los Himalayas, las penínsulas de Arabia e Indonesia y el Océano Índico. Esta civilización se ubicó alrededor del río Indo para que su agricultura floreciera. Esto se fue desarrollando, fueron construyendo y construyendo y construyendo más arquitectura y algo increíble. Se demoró harto tiempo, pero finalmente se expandieron hacia alrededor del río Ganges. No crean que estos tampoco estaban divididos por castas sociales, se les puede decir, pero estos se llamaban castas hindúes. Los más altos eran los brahmanes o casta sacerdotal, que dominaban el conocimiento de los rituales para llegar a la felicidad del pueblo. Eran sostenidos por amplias donaciones de los gobernantes, o sea, eran como los más, y les daban rituales, les daban ofrendas, de todo. Los kshatriyas, gobernantes y guerreros, encargados de cuidar los recursos y ayudar a los desamparados. Los vaisyas, que eran campesinos, artesanos y comerciantes. Los sudras, destinados a la servidumbre, tenían prohibido el contacto directo con las otras castas. Y bueno, les hablé sobre los sudras, ¿no? Y por eso vienen los parías, que digamos, como esos no podían tener contacto con las otras castas, los parías eran hijos de esos. Y estos vivían en las afueras de las ciudades. Cuando llegaron los arios, que eran invasores, y se ubicaron en los ríos Indo y Ganges, desarrollaron las castas sociales y también impusieron una religión védica. Aquí fue un proceso, todo un proceso,
pero se terminó originando el budaísmo y el hinduismo, que el budaísmo defendía la no violencia y el respeto a la vida. Esperamos que les haya gustado y si tienen más dudas, no olviden investigar un poco más sobre eso. Que tengan nuevas curiosidades, que les haya gustado y que cada vez aprendan más. Recuerden que tuvimos mucha suerte para llegar hasta acá y que utilicen esas cualidades que tenemos para ayudar a nuestro planeta. ¡Chao!